Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos a las riquezas y a las misericordias de Dios, a todo su pueblo, a todos los llamados y escogidos. Bienvenidos, bendito hermano y bendita hermana, a todos los que venimos con hambre y con sed de justicia, a todos los que venimos delante de Él con un corazón contrito y quebrantado y con temor reverente, guardando día con día esta bendita riqueza que Dios nos trajo con su amor por medio del sacrificio y del amor de nuestro Rey Jesucristo en la cruz. Bienvenidos a todos los que venimos con la mirada puesta en el galardón, sabiendo que va a haber un juicio, sabiendo que hay un lago de fuego y una vida eterna, y a todos los que venimos en todo momento, día con día, conduciéndonos con temor y temblor delante de Él. Porque para estos corazones son las riquezas y son las bendiciones de Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo antes de abrir esta bendita boca, antes de abrir esta bendita Biblia, sé que su palabra es santa, sé que para poder ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, debo de venir delante de Dios como siervo suyo, puesto por Dios y no por el hombre, con un corazón y con una conciencia limpia delante de Él. Le he pedido, sin hipocresía, para que me permita el privilegio de exponer su bendita palabra y que haya un fruto de vida al que viene con el fruto de corazón para lo cual Dios nos ha llamado. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios y a los pies de Cristo, habiendo ya pedido por usted, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados en estos últimos tiempos para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio puesto por Dios y no por el hombre. He pedido por cada uno de los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, sigamos con este capítulo, con esta enseñanza, número 16, que corresponde a este día domingo. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el segundo libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 6. Vuelvo a repetir, segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 6. Una vez, bendito hermano y bendita hermana, que David trasladó el arca del testimonio a su casa, a la ciudad, que hubo gozo, alegría, sacrificios, júbilo, que ya Dios nos permitió por su gracia profundizar lo que es como una sombra y lo que a hoy se refiere esto. También aquí hay una profecía en donde ayer nos quedamos en este versículo 5, donde Dios levantó a un profeta llamado Natán, que vimos que es un mediador, un mensajero, y que fue y que le dijo: dice Dios, tú a mí me has edificar casa en que yo more. Y nos quedamos en el 6, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Voy a profundizar esto, aunque ya empecé yo a dar una introducción de esta bendita riqueza como una sombra que Dios en el Antiguo Testamento preparó y que lamentablemente, bendito hermano y bendita hermana, muchos no logran comprender la riqueza, una de las muchas riquezas que Dios nos trajo en su amor y en su misericordia, cuando nosotros estábamos en ignorancia, cuando nosotros estábamos muertos, ajenos, cuando nosotros llevábamos un yugo, cuando estábamos en esclavitud. No sabemos todas las riquezas que Dios nos trajo por medio de Jesucristo inmerecidamente. La palabra morar es habitar.
Y sabemos, bendito hermano y hermana, lo que es una casa. Mire, en el Antiguo Testamento, Dios, como una sombra de lo que iba a venir, en el primer lugar, como aquí nos dice que moró, fue en un tabernáculo mandado a hacer cuando Dios sacó al primer pueblo de Egipto de la esclavitud después de 430 años, y se le mandó a Moisés una visión y se le mostró el templo del tercer cielo donde habita Dios, un modelo a escala para que me pueda entender, para que se hiciera conforme Dios lo mandara, llamado un tabernáculo, el tabernáculo de reunión o la tienda de campaña, ese tabernáculo que fue transportado durante 40 años en el desierto y que 40 años estuvo el arca del testimonio, como ya vimos también qué es lo que contiene, qué materiales, qué es la presencia de Dios, que había en ese tabernáculo hecho por Moisés, pero conforme al modelo que se le mostró, un lugar santísimo, un lugar santo y un lugar santísimo, un atrio donde habitaba el arca del testimonio, donde podían entrar los sumos sacerdotes una vez al año a ofrecer sacrificios a Dios, a ofrecerle la sangre del animal para perdón de los pecados y que el sumo sacerdote intercediera por el pueblo para el perdón de los pecados, y el lugar santo en ese mismo tabernáculo donde representaba una obra simbólica de los sacerdotes y de lo que iba a venir. Así, Dios habitó en un tabernáculo mandado a hacer por Moisés en su momento, y Dios moró. Pero recordemos que ya no estaban en el desierto. Recordemos que ya habían pasado a la tierra de Canaán. Recordemos que ya habían pasado siglos para que se diera lugar a esto. Y en todo ese lapso ya no hubo tabernáculo, porque el tabernáculo de la reunión no fue pasado a la tierra de Canaán. El tabernáculo de reunión fue hecho mientras caminaban en el desierto de Egipto a la tierra de Canaán. Pero recordemos que estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto con este tabernáculo. Una vez que pasaron por medio de Dios y que pasó José del otro lado del Jordán, Josué del otro lado del Jordán pasó y Moisés se quedó del otro lado, el tabernáculo de reunión ya no estuvo. Recordemos que Dios mandó a su pueblo, cuando pasó a la tierra de Canaán, la obra de destruir a todos los moradores que moraban en esa tierra, que eran los filisteos y todos los grupos y divisiones que habían en ese lugar, como jebuseos, amorreos, hititas, etc. Y que Dios les dio las armas, levantó hombres valientes para ir a matar, a romper ídolos y a posesionarse de esa tierra prometida que Dios les había heredado a los que pasaron del desierto y a los que pasaron el Jordán. Y que duró todo ese tiempo de Josué y todo ese tiempo de adquirir todas las tierras, todo ese tiempo duró siglos hasta que se posesionaron y Dios repartió por tribus en la tierra, pero no había ni templo, ni estaba únicamente el arca guardada en ciertos lugares, como lo vimos con Elí en Primera de Samuel, con Ofni y Fines en esos tiempos. Y después de eso, bendito hermano y bendita hermana, de la muerte de José, empezó una apostasía en el pueblo de Israel, ya teniendo la herencia como posesión, ya teniendo la tierra de Canaán, lo que hoy es Israel, y el pueblo empezó a practicar el pecado y entra otro lapso de tiempo llamado el tiempo de los jueces, que también está incluido en el Antiguo Testamento como un libro de enseñanza, como el pueblo estaba inclinado siempre a la idolatría y como cada que Dios les permitía castigarlos con las tribus en oposición
con hambre, con persecución, como siempre había un justo en cada generación que Dios levantaba para que el pueblo se arrepintiese y volviese a tener nuevamente la bendición de Dios. Se levantaba otra generación en el tiempo de los jueces y volvían a pecar, y de igual manera Dios levantaba otro juez justo, como Gedeón y muchos otros que están en los jueces, para libertar al pueblo, y así también duraron siglos, otros tantos años, hasta que viniera, mientras el arca no tuvo tabernáculo, no tuvo un lugar, hasta que se nos da el conocimiento en Primera de Samuel, que el arca estaba con Elí, un sumo sacerdote puesto por Dios, Ofni y Fines, que eran sacerdotes en aquel entonces del Dios Altísimo, pero no tenía un lugar donde Dios lo mandase a hacer. Por eso, aquí dice, ciertamente en el 6, no he habitado en casa le llama a Dios, desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. No he habitado, ahí está, sino que he andado en tienda, en tabernáculo. He andado en una tienda, en una casa, y anduve mucho tiempo en tabernáculo, en tienda, y no he morado. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, voy a profundizar proféticamente. ¿Qué significa esto? Yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra morar es habitar, y que la bendita palabra nos da el conocimiento de la Biblia, que los seres humanos, la creación de Dios, se nos da también el nombre de tiendas de campaña, de casas de barro, de tabernáculos. Todos estos adjetivos, estos pronombres los utiliza Dios para identificar un cuerpo humano que Dios hizo. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir, Dios permitió en su momento a Moisés que Dios morara dentro de un tabernáculo hecho conforme al modelo que se le mostró, porque sí quiero decirle que en Levítico viene toda la descripción de los materiales, de las medidas, y toda esa historia que viene viva en el Antiguo Testamento, en Levítico, tiene muchísima enseñanza profética, mucha sombra, porque desde los materiales, el lino fino, el oro, las pieles que llevaba el techo, las tablas rectas, las manzanas, las inscripciones, los candelabros, las lámparas, todo lo que tenía el templo, con esculturas, con oro, con medidas, con perfección, amarrado, lino fino, las cortinas, todo tiene una representación profética de lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo proféticamente, y del templo que levantó Dios, hablando de la perfección y de la hermosura de la iglesia, de una verdadera iglesia santa, consagrada a Dios, que para allá vamos para ver esta riqueza y esta bendición. Así, bendito hermano y bendita hermana, Dios en el Antiguo Testamento pues permitió, como una sombra de lo que iba a venir, primeramente el tabernáculo. En segundo también, Dios permitió no a David, sino a su hijo Salomón, hacer un templo ya en la tierra prometida, un templo en donde ya estaban establecidos lo que hoy es Israel, un templo, que el templo significa casa de Dios. Es lo que significa la palabra templo. Y esa casa o ese templo era para adorar, era para glorificar, era para servir a Dios, y representaba también el templo la presencia del Todopoderoso. Así como una sombra de lo que iba a venir, eso lo vamos a ver más adelante, cómo Dios le permitió no a David, sino le permitió a Salomón hacer un templo que también vienen sus medidas, el atrio, para que se metiera la caja de acacia o el arca del testimonio al lugar santísimo, que significa la palabra morar o habitar. Así ya preparando Dios, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir, la maravillosa enseñanza de que en el Nuevo Testamento ya no fue
con cultos terrenales, ya no fue con imágenes terrenales, ya no fueron físicamente, sino por fe, espiritualmente a los que podemos ver, a los que somos seres espirituales, la gloria de Dios, porque en el Nuevo Testamento vino lo verdadero y vino nuestro Señor Jesucristo como la imagen de Moisés, o más bien Moisés tuvo la imagen de Cristo, vino conforme al modelo también que Cristo Jesús sabe que está en el cielo, vino Cristo Jesús a edificar a Dios una casa para que morara Dios. Como le dijo Cristo Jesús a los fariseos cuando hacían mercadería en el templo de Dios, que hizo un azote de cuerdas, volteó la mesa de los cambistas, salieron los fariseos, los sumos sacerdotes, y le dijeron que con qué derecho hacían eso, y él dijo: no hagan de la casa de mi padre mercadería, y les digo: ¿con qué derecho haces esto? Pues les digo que con el derecho de que este templo que ustedes terrenalmente hicieron mercadería va a ser destruido, el primer pacto, el primer culto, va a ser destruido y yo voy a levantar un templo en 3 días. Tanto que se burlaron de él y dijeron: este templo fue construido en 40 y tantos años y tú dices que en 3 días vas a levantar un templo. Claro que los pecadores nunca van a poder entender el lenguaje espiritual y el poder de Dios. Que sabemos que Cristo Jesús, una vez que murió en la cruz y una vez que resucitó, nos ha dejado el templo que hoy es la iglesia, que son la diversidad de dones de los que han alcanzado una estatura espiritual: apóstol, maestro, profeta, diácono, diaconisa, profeta, profetisa, etcétera. Ha dejado en esos dones su bendita presencia para adorar, para enseñar, para glorificar, para ofrendar, para ofrecerle sacrificios el día de hoy. Y bendito hermano y bendita hermana, la palabra morar. Mire, yo quiero darle como testimonio para poder profundizar esto que estamos viendo, concordando con el Nuevo Testamento como lo estoy haciendo. Yo, en su momento, en el tiempo que estaba en ignorancia, hace 20, 25 años que yo no era todavía cristiano, yo era católico, y Dios, yo creo que me escogió porque como católico buscaba yo a Dios a tientas, lo buscaba con un corazón sincero, con hambre, queriendo saber de Él, porque era un católico de hueso colorado. No lo digo para gloria mía, hermano, no. Todos los domingos iba yo a escuchar la misa, todos los domingos iba, no había un domingo que no fuera, y entraba con todo respeto, y a mí me hicieron creer, ¿verdad? Me engañaron, porque sabemos que esa doctrina no es de Dios, pero me hacían creer cada domingo que yo iba que esa era la casa de Dios, una construcción hecha por manos humanas, y que ahí estaba yo, que ahí estaba Dios. A mí me engañaron mucho tiempo. De hecho, los católicos piensan que en una de esas iglesias de construcción, ahí está Dios. Bien, yo, bendito hermano y bendita hermana, cada que yo entraba a esa construcción, yo fui una persona, cuando no estaba con Dios, pues con enfermedades como el alcohol, pero nunca entré yo borracho, siempre con un respeto, sabiendo que el Creador de los cielos, aunque no lo conocía, estaba o habitaba en ese lugar, y que era la casa, y entraba con mucho respeto. Y yo, la iglesia, la tenía por sobre todas las cosas como católico, tanto que cada que yo iba en la calle y pasaba por una iglesia, agachaba mi cabeza y me persinaba. Claro que ahora ya no lo hago, ¿verdad? Porque tampoco eso proviene de Dios. Y me persinaba sabiendo que era la casa de Dios. Cuando por su misericordia, bendito hermano y bendita hermana y bendito pueblo de Dios, llegó Dios a mi vida por medio del Evangelio de la verdad, y me dijo: mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, entraré a ti, comeré contigo y cenaré contigo. Y me dijo que Cristo Jesús, no por obras, y el amor de Dios, me daba la bendita presencia de Dios, no por obras, sino por arrepentirme y por quererme pasar de bando a bando, ¿verdad? Y que la promesa era que Dios iba a habitar dentro de mí. Yo no me lo creía.
En el momento yo no me lo creía, yo quería ver más y decir, a ver si lo dice aquí, pero más, deme más, porque ¿cómo es posible que Dios quiera morar dentro de mí, que quiera habitar dentro de mí? ¿Cómo? No entiendo. Claro que como católico, esta maravillosa enseñanza que nos trajo Dios con amor y con el Señor Jesucristo es un tesoro, es más, es lo más grande, hermano. No hay nada comparable, en pocas palabras. Nada se le puede comparar, nada, ni la mitad del mundo, ni todo lo que hay en el planeta Tierra, ni en el universo, nada es comparable con Dios. Nada es comparable con Dios. Y la mayor riqueza espiritual, cuando Dios me dijo que por medio de su amor y por medio de Cristo Jesús, no por obras, que si yo creía y me arrepentía, Dios iba a morar porque venía lo verdadero y quitaba lo primero como una imagen de lo que iba a venir, inmediatamente, hermano, sin dudarlo, sin pensarlo, Dios tocó mi corazón y mediante la fe, mediante la credulidad, recibí esta riqueza que ahora tengo por la gracia de Dios, 18 o 19 años, voy para 19 años ya en mayo, con esta bendita gracia, con esta bendita riqueza, con esta bendita misericordia y de igual manera unido con el cuerpo de Cristo Jesús y con los que tienen un don donde estamos trabajando para la obra de Dios, somos el templo de Dios. Y morar, la palabra habitar. Y recordemos, la bendita palabra nos enseña y nos da el conocimiento que todos los seres humanos somos de barro, que somos tabernáculos, que somos casa habitación y que, como le decía yo ayer, o mora Dios, o vive Dios, o mora Satanás. No hay para más. Antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, como dice la bendita palabra, que por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte, o sea, la separación del Espíritu Santo, nos volvimos de ser seres espirituales, nos convertimos en seres carnales y en el momento que Dios se alejó, permitió al adversario y a los demonios tener el gobierno tener el gobierno con los seres humanos y nos dejó como casa habitación de demonios. Así, bendito hermano y bendita hermana, cuando Cristo Jesús vino, todos los seres humanos, todos, sin excepción a ninguno, tenían la opresión y el imperio bajo Satanás, porque el primer pacto fue de carne, fue una preparación únicamente. Así que Cristo Jesús nos vino a libertar, nos vino a resucitar, nos vino a quitar ese yugo, nos vino a quitar esa gobernatura, ese poder a los que creímos en Él y mediante el bautizo sacar esa cochinada, sacar esos seres que moraban dentro de mí, que me llevaban a la amargura y que me tenían enfermo en el mundo, para darme vida y darme libertad y sobre todo volver a tener la imagen de Dios, porque su imagen es la espiritual. Entonces, todo esto, bendito hermano, era una sombra, una preparación de lo que Cristo Jesús iba a traer. Por eso dice en el 5, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en donde yo more? No, el único digno, el único poderoso, el único que le vino a edificar la casa verdadera, ya no como una sombra, como Salomón, sino la casa verdadera, el único digno fue el primogénito de toda la creación, su Hijo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice en el 6, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. Ya se lo expliqué, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Dice en el 7. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora, ¿por qué dice Dios esto? Porque no era para el primer pueblo esta bendición. Por eso dice, y en todo, desde que lo saqué de Egipto, desde que yo moré en un tabernáculo por un tiempo y ahorita no estoy morando,
en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He andado. Porque Dios no desampara, ni desamparó a su pueblo. Recordemos que los hijos de Israel son toda la descendencia que viene de Jacob. Primeramente Abraham, luego Isaac y luego Jacob. A Jacob se le dio el nombre de Israel porque Jacob tuvo 12 hijos, llamadas las 12 tribus de Israel, donde Dios sacó a todo este pueblo que se multiplicó en Egipto y que cuando salieron de Egipto salieron más de 600,000, que se multiplicaron en Egipto y el pueblo de Dios creció y que Dios nunca los desamparó. Ahora, dice, he andado con todos los hijos de Israel. Ahora, aquí hay una pregunta que hace Dios a David o a Natán. Natán le está hablando a David. He hablado yo palabra alguna de las tribus, que eran 12, de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel. No, hermano. En el Antiguo Testamento no había ningún mandamiento de Dios a todo el pueblo de Israel de esta bendita obra de apacentar al rebaño. Era una sombra. Entonces Dios nos está dando el entendimiento de las riquezas que nosotros tuvimos y el primer pueblo no. Que el primer pueblo que Dios escogió cuando entró el pecado fue una preparación, fue la maqueta, fue una sombra. Y que lo verdadero y las verdaderas riquezas y lo espiritual vino en el nuevo pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, que para poder tener nosotros el privilegio de ser pan, porque apacentar es tener la canasta llena el día de hoy de pan y de peces. Apacentar es tener tanto los tesoros antiguos en mi corazón como los tesoros nuevos, es tener inscrita la palabra de Dios en mi corazón para ir a alimentar, para ir a apacentar a las ovejas, al pueblo de Dios. No en el primer pacto. En el primer pacto no había evangelio. En el primer pacto no habían apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas. No había nada de eso. Todo el primer tratado fue una sombra de lo que iba a venir. En el primer trato no. En el segundo pacto, Dios, por medio de Jesucristo, ¿sí nos da este mandamiento? Claro que sí. Empezando por ¿quién? Por Pedro, una vez que Pedro fue instruido, una vez que Pedro salió del mundo, una vez que Pedro dejó redes, dejó casa, dejó todo, una vez que Pedro caminó 3 años y medio con Cristo Jesús, una vez que Pedro fue formado por el alfarero y llegó a un tamaño y a una estatura espiritual. Entonces, una vez que Cristo Jesús iba a la cruz, le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y ahí está el mandamiento que no estuvo en el Antiguo Testamento. Apacienta mi rebaño. Apacienta mi rebaño. Y le volvió a decir Cristo, Pedro, ¿me amas? Y otra vez, sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Y se entristeció Pedro. Y dijo, Señor, tú sabes que te amo. Cuida y apacienta mi rebaño. ¿Por qué 3 veces? ¿Por qué 3 veces? Porque Pedro apenas iba a empezar la obra. Porque muchos alaban a Dios de palabra para afuera. Muchos dicen amén. Muchos dicen, aquí no van. Pedro había sido amado por Cristo. Pero Pedro todavía no tenía el privilegio en aquel entonces de empezar la obra. Pedro empezó la obra una vez que Cristo Jesús murió y resucitó. Y entonces, según el libro de los Hechos, en el Pentecostés, cuando les vinieron las lenguas de fuego, cuando les vino el Espíritu Santo a morar dentro de ellos como lengua de fuego, entonces Pedro empezó a amar al prójimo, empezó a apacentar. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Para apacentar, para poder amar, para poder dar este fruto, se necesita tener a Dios adentro. Por eso dice, ¿acaso yo les he dado este mandamiento al primer pueblo? ¿Qué es lo que nos enseña Dios, hermano? ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios? Que en el primer pueblo no podía morar Dios dentro de ellos, porque estaba preparando el camino
para que viniera nuestro Señor Jesucristo con mandamientos y con enseñanzas terrenales como una sombra, para que los que fuésemos a creer y a ser resucitados pudiéramos concordar y entender la riqueza que Dios preparó hasta que sus tiempos estuvieron preparados y viniera lo verdadero por medio de nuestro Señor Jesucristo, y darle gracias porque este primer pueblo que no tuvo la riqueza y que nosotros tenemos, y alguien que no éramos su pueblo y que tuvimos estas riquezas, sepamos valorar y ser agradecidos y ser deudores no al mundo, no a la carne, sino a Dios. Para esto es la palabra, para maravillarnos, para despertar, para ver el amor, para ver la grandeza, para ver la misericordia, para comprobar las riquezas que nosotros tenemos cuando verdaderamente estamos en este camino, hermano. Para eso es. Espero que Dios me esté utilizando para explicar y ser un instrumento para que entienda usted la palabra. Entonces, por eso dice: ¿acaso he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora bien, casa de cedro, ¿qué es apacentar el día de hoy? Porque primeramente Cristo Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Todo el que viene y me come tendrá vida. Y de igual manera, Dios nos ha llenado a nosotros, la iglesia, la cesta, para ir a apacentar, para ir a dar de comer. Pero esta comida, este bendito pan de vida, este bendito alimento espiritual, ¿qué fruto da? Da el fruto de ir edificando el día de hoy en el Nuevo Testamento, como dice en Efesios, que el edificio bien coordinado, o el templo bien coordinado, por los dones espirituales, va creciendo hasta ser morada del Espíritu Santo. Así que hoy, alguien que entra por la puerta del redil, alguien que es llamado, alguien que Dios toca su corazón y acepta el pacto de muerte y resurrección, que es el bautizo, entonces pasa a ser de Israel, pasa a ser pueblo de Dios. Y yo tengo el mandamiento como siervo de Dios de apacentarlo, hasta porque el alimento que Dios me ha dado y que doy por gracia, como recibí por gracia, este alimento va transformando o va moldeando a la persona para darle un crecimiento y para que pueda llegar a ser la casa de Dios. Entonces, en el 7 creo que nos quedamos, ¿no? Sí. ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? O sea, Dios le está diciendo: ¿acaso les he dado este mandamiento? ¿Acaso les he dicho que por qué no me han edificado casa de cedro? Y recuerde, bendito hermano, ¿por qué casa de cedro? Yo ya le expliqué la vez pasada en los simbolismos. Dios, bíblicamente, con parábolas, nos da el ejemplo en el Nuevo Testamento del sembrador, de una semilla. También nos da Dios el discernimiento con parábolas como una sombra de árboles. Salmos 1, San Mateo, el árbol que da buen fruto, el árbol que da mal fruto, representando siempre a los representantes y a los que tuvimos un crecimiento. Ahora bien, los que fuimos sembrados en buena tierra y los que tuvimos un crecimiento en la misericordia de Dios, entonces somos instrumentos para que, por medio de los dones que Dios nos ha permitido, seamos material para morar, para que Dios more dentro de nosotros. Somos su templo. Por eso habla de casa de cedro. También pone muchos simbolismos Dios, ¿verdad? O sea, muchísimos simbolismos para entender. Ahora, esto no vino en el primer pacto, mi hermano. El evangelio, el apacentar, el dar testimonio, no vino. Esto viene, y el mandamiento que estamos viendo aquí vino para con nosotros. Dice en el 8: ahora pues, dirás así a mi siervo David. Jehová le estaba hablando, recuerde, a Natán. Dirás así
a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel. Ahora, profetizando también, hermano y hermana, la enseñanza de Cristo Jesús. David va a representar a Cristo en algunos versículos bíblicos y Salomón va a presentar o va a representar simbólicamente a la iglesia. Ahora, Cristo Jesús vino a preparar mediante su vida, vino a levantar una obra con su sangre para que nosotros, la iglesia, edifiquemos el templo. Claro que Cristo Jesús vino a levantar ese templo espiritual, pero se lo encomendó a la iglesia. Entonces, fíjese bien lo que dice aquí. Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas. Ahora, voy a profundizar también esta enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, para meditarla. Cristo Jesús en el Nuevo Testamento dijo así: yo soy la puerta del redil. ¿Qué es un redil? ¿Qué significa un redil? Un redil significa alguien que tiene o que se dedica a la ganadería o a las ovejitas, y un redil representa un lugar en donde tiene a las ovejitas, a los animalitos con una cerca, cuidados del mal, de los lobos, de los perros, de los leones, etc. Un redil. Ahora, Cristo Jesús dijo: yo soy el pastor de las ovejas, yo soy el pastor de las ovejas. David aquí representa una oveja y en esta enseñanza va a representar a nosotros. Ahora bien, la bendita palabra nos enseña que todo aquel que por medio del Evangelio, de la salvación de nuestro Señor Dios por medio de Jesucristo, en el momento en que nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Cristo Jesús y aceptamos el pacto, en ese momento entramos al redil de las ovejas. Ahora bien, no todos los que entran por la puerta del redil son escogidos, no todos. De ahí también, el bendito hermano y bendita hermana, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Ahora bien, en la puerta del redil, ¿a quién va a escoger Dios de todas las ovejitas? ¿A la ovejita más gorda? ¿A la ovejita más grande? Y a la ovejita fuerte y sana, como Abel. Abel, el sacrificio que presentó fue de su rebaño. Abel escogió la ovejita más sana, más alimentada, más gorda, para que Dios se agradase en ese sacrificio, ya también como una sombra. Porque cuando yo soy llamado, Cristo Jesús me dice: desea como niño o como ovejita recién nacida la leche no adulterada, la leche espiritual, desea. Y aquí empieza cada uno, si tiene hambre y sed de justicia, hermano. Y desear la leche de como recién nacido es tomar mi cruz, es romper compromisos con el mundo y venir a estas benditas enseñanzas, como lo hace cualquier niño o cualquier joven que quiera tener una profesión en el mundo. Todos los días. Porque aquí cuesta más. Y una vez que me apacentó con leche, entonces viene la comida espiritual. Entonces también dice la bendita palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bien, bienaventurados. Ahora, yo te tomé de redil. Ok. Entonces dice: ahora, yo tengo esa hambre, yo tengo el apetito, voy a crecer. ¿Y a quién escoge Cristo dentro del redil para ofrecer sacrificios a Dios? ¿A quién va a escoger? ¿Cuál es el sacrificio que Dios ama? ¿O que Cristo Jesús ama? ¿Cuál es? Yo
como representante, tengo que escoger, por medio de Dios, la ovejita que más conocimiento tenga, que tenga discernimiento del bien y del mal, que tenga el Antiguo Testamento en su corazón, el Nuevo Testamento, que esté en la cruz de Cristo Jesús, que esté sana, que no peque, que sea joven, fuerte. Entonces Dios acepta ese sacrificio. Así, bendito hermano y bendita hermana, fíjese cómo dice Dios. Ahora pues, dirás a mi siervo David, Natán, así ha dicho Jehová, yo te tomé, ahí está, yo te tomé del redil, yo te tomé, yo te escogí, detrás de las ovejas. Detrás de las ovejas, ahorita le voy a explicar lo que es, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Detrás de las ovejas, ¿qué es? Pero también tiene simbolismo. Mira, hermano, Cristo Jesús dijo a los fariseos que los que buscaban los primeros lugares iban a ser los últimos. Que los que buscaban o que los que ya estaban mordidos por la serpiente para buscar aplausos, para buscar fama, reconocimientos, para buscar saturaciones, para que les digan hoy, pastor, pastor, apóstol, apóstol, y que los tratan de diferente manera que a los discípulos y los tratan como dioses. Bueno, estos primeros que ahorita los adoran, que ahorita les aplauden, que ahorita tienen dinero, que ahorita tienen fama, el día que venga Cristo Jesús van a ser los últimos, y los que fuimos los últimos, los que no buscamos los primeros lugares, los que nos humillamos, los que estuvimos siempre detrás de las ovejitas, son a los que Dios escoge para enaltecerlos. Por eso dice la bendita palabra, que el que busca los primeros lugares, que el que se enaltece será humillado, y el que se sienta al último será enaltecido. Y aquí estamos viendo cómo este varón que estuvo detrás de las ovejas en el redil, Dios lo escogió para exaltarlo y para hacerlo príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, podemos poner también el ejemplo a las enseñanzas que Dios me está permitiendo profundizar de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice la bendita palabra de Dios que, siendo en forma de Dios, Filipenses 2, no escatimó el ser igual a Dios, a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se humilló, haciéndose menor que los ángeles. Y tomó forma humana y haciéndose siervo, sirviente. La palabra siervo, sirviente, ¿sí? Ahora, Cristo Jesús se humilló, vino aquí no como rey. El tiempo que Cristo Jesús estuvo en el cuerpo humano, no fue como rey. Fue como un siervo puesto por Dios, que vino a lavar pies, que vino a servirnos, que vino a padecer, que vino a sufrir, que nos vino a dar un servicio. Bien, una vez que Cristo Jesús se humilló y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, entonces su Padre, cuando Cristo Jesús dijo, Padre, exhumado es, ahora regrésame la gloria, yo ya me vine a humillar, yo ya vine a servir, yo ya vine a lavar pies, Señor, ahora regrésame la gloria que yo tenía antes de venir. Y Dios lo hizo Rey de Reyes, lo hizo príncipe sobre todo Israel, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tanto que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió y resucitó y se presentó a los que lo habían seguido, les dijo, me ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Me ha sido dada toda potestad. Por tanto, vayan. Ahora, ya no es yo te vengo a servir, Pedro. Yo te vengo a lavar pies, no. Ahora ya te serví, ya te di por gracia. Ahora vayan ustedes. Ahora les toca a ustedes. Ahora, pero ya le dije por qué lo hizo príncipe, hermano. Y de igual manera aquí, Y de igual manera, el autor y consumador es Cristo Jesús. El camino a seguir es Cristo Jesús. Así, cualquiera que es llamado y quiera tener un don puesto por Dios y no por el hombre, él tiene que humillarse. Y humillarse es despojarse de todo. Humillarse es dejar todo como Cristo Jesús nos aferró al trono.
ni yo me aferré a mis riquezas, a mis empresas, al mundo, sino que lo dejé todo y me humillé. Y ese tiempo que me humillé como discípulo, ese tiempo que entonces después Dios me exaltó para darme un don. Y sigo siendo sirviente, porque todavía falta la otra exaltación, que es la vida eterna, donde Dios me va a dar una obra y me va a exaltar si me humillé todo el tiempo que estuve aquí en el cuerpo humano. Bueno, entonces te puse príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Otra cosa muy importante, he andado contigo. Mira, hermano, ¿por qué Dios anduvo con él? ¿Por qué no desamparó a David? Porque David nunca pecó, hermano. Bueno, cometió más adelante ya como rey algunos pecados más adelante, pero de igual manera vamos a ver cómo se arrepiente. Pero la bendita palabra nos enseña que Dios es fiel, que la vida y todas las riquezas que nosotros podemos tener como pueblo de Dios es tener su presencia, hermano. Sin su presencia no podemos obtener nada. Pero para poder tener esta promesa de Dios, tenemos un pacto, tenemos condiciones. No contrictar el Espíritu Santo, no pagar, porque el pecado paga un sería la muerte. Ahora, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? David se le llamó amigo de Dios. Dios nos deja estas historias de enseñanza para meditar y para poder nosotros imitar. He estado contigo en todo cuanto has andado. Y claro que nosotros vamos de camino. Nosotros vamos andando. Dice, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y vuelvo a repetir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quiénes son mis enemigos? Los que buscan mi vida. Ya hemos dicho, ¿verdad? ¿Quiénes son mis enemigos? Saúl, las iglesias adversarias, los filisteos, los amorreos, todos aquellos que transgredieron el pacto de Dios y que son sinagoga de Satanás. Y que claro, ¿cómo me guarda Dios de mis enemigos? ¿Cómo protege mi vida? Si Él está conmigo, en el momento que vienen a tratarme de engañar con una palabra persuasiva, con una apariencia de sepulcros blanqueados, de ovejitas, pero por dentro lobos rapaces, y me quieren engañar, Dios, la presencia de Dios, me recuerda en todo momento la verdad, me recuerda en todo momento la palabra, saco la espada y le digo, usted es hijo del diablo, usted es mentiroso, esto no es cierto, lo que usted me está diciendo, pero ¿a quién le voy a dar la gloria? ¿A mí? Me voy a jactar de decir, a mí nadie me engaña, yo conozco la palabra, líbreme Dios, sino que por no pecar, por temer, porque Dios me ha puesto como representante, Dios no me ha desamparado. Y cuando ha venido el adversario con su sabiduría, Dios en el corazón y con su presencia me ha guardado de mis enemigos, así como lo hizo con David como una sombra y una imagen de lo que iba a venir. Dice, y te he dado nombre grande, le dijo Dios por medio de Natán a David, te he dado nombre grande. Y mira, hermano bendito y bendita hermana, yo voy a volver a profundizar esto. Cuando alguien es llamado por primera vez a su bendita gloria y creímos, y Dios nos resucitó y nos puso por cabeza a Cristo y empezamos a entender la bendita palabra de Dios, un verdadero discípulo que ha sido despertado y le ha dado Dios el conocimiento, no tiene en su vida otro anhelo que alcanzar la riqueza más grande que Dios ha prometido por medio de Cristo Jesús en este camino. Dios, por medio de Pablo, dice, corran con paciencia la carrera. La carrera es con diligencia, rapidez. Puesto los ojos
en el premio, en el galardón, en el regalo, puestos los ojos, nada de fornicación, nada de adulterio, nada de idolatría, nada del mundo, no, mi objetivo como discípulo, quiero decirle, bendito hermano, delante de Dios, que mi objetivo como discípulo era llegar a tener un don, cual fuera, no me importaba. Yo no le dije a Dios quiero ser apóstol, ni pastor, ni profeta, ni evangelista. Yo le dije, Señor, tú eres el que reparte dones. Y no me importa el don, porque llegar a la estatura y llegar a tener cualquier don, Señor bendito, digo, ya ser un siervo tuyo, ya que me des un huesito, como dicen en el mundo, ya que me des una obra, Señor. Hermano, valoremos. Pero para ello hay que correr con paciencia. Dice, y te he dado un nombre grande. Así que el nombre grande, primeramente, a Cristo Jesús por príncipe, pero de igual manera, ¿qué dice en el Nuevo Testamento, hermano? Que nosotros somos reyes y sacerdotes, que somos principales también. Y en el momento que nosotros somos puestos por Dios con un don, no por una escuela teológica, no por el hombre, sino por Dios, no con un diploma, sino por Dios, y hemos alcanzado algún don, sea el de apóstol, sea el de maestro, sea el de profeta, llámese cualquier don, hemos alcanzado lo más grande que un ser puede alcanzar como pueblo de Dios. Hemos alcanzado el mayor regalo de Dios, porque esa bendita obra me mantiene con luz, me mantiene con gozo, me mantiene firme y me es un trampolín para ir a la vida eterna. Amén. Dice, yo te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Ahora, también hay, bendito hermano y bendita hermana, Satanás también tiene grandes, pero malditos. Hay dos árboles, pero aquí está hablando que Dios es más grande que el otro. Así, bendito hermano y bendita hermana, el crecimiento lo da Dios. Y vuelvo a repetir, no hay mayor premio en el Nuevo Testamento, no hay mayor bendición que alcanzar el segundo bautizo, que alcanzar un don dado por Dios y no por el hombre. Dice en el 10, y Natán está recordando, y de igual manera, ¿verdad? Es muy bonito que a mí, como representante, Dios me esté recordando todas las riquezas que me dio y que no se me olvide de dónde me sacó y lo que tengo hoy para ser deudor no a la carne, para ser deudor no al mundo, para ser agradecido a Dios. Dice además, dice en el versículo 10, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. Proféticamente hablando, yo fijaré lugar a mi pueblo de Israel y lo plantaré. Mira hermano, yo fijaré lugar a mi pueblo de Israel. Profecía. Además, ¿qué lugar en el Nuevo Testamento nos ha fijado Dios? ¿Qué lugar? El lugar donde Dios nos ha fijado Dios es arriba, es en la cruz, es en el monte, es fuera del mundo. Como dice en Efesios capítulo 1, yo siempre le recuerdo ese versículo para concordar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos dio las alas de gran águila para estar arriba. Ahora, esto proféticamente vino gracias al amor de Dios, gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Como dijo Cristo Jesús alguna ocasión, yo no soy de aquí abajo. Mi reino no es de aquí abajo. Satanás tiene su trono aquí abajo. Muchos son de aquí abajo. El lugar donde Dios fijó, en donde apacienta a Dios a su pueblo, en donde debe de estar su pueblo el día de hoy, proféticamente es de arriba. ¿Y qué representar estar arriba? Bueno, yo se lo he dicho. Este siervo, ni Facebook, ni Internet, ni TikTok, ni trabajos, ni escuelas, nada. Nada. Una obra totalmente diferente a la que tienen los seres humanos y los falsos cristianos. Una obra consagrada.
día con día, semana con semana, mes con mes, a la obra de Dios, a esta bendita obra, en unidad, en familia, esperando con temor y temblor la redención y el rescate de nuestro Señor Jesucristo. Es el lugar que Dios nos fijó en el nuevo pacto, es el tema del bautizo, es el tema de la cruz, es el tema de salir del mundo. Y lo plantaré. Ah, ¿qué es plantar? En la tierra que Cristo Jesús nos trajo, el Edén que perdió Adán y Eva, porque en este campo hay agua, que es el Espíritu, es la presencia de Dios. Lo plantaré para que habite en lugar, para que habite en lugar y nunca más será removido. Lo plantaré, porque la palabra plantar también es que un árbol grande yo ya no me lo puedo llevar a otro lugar, hermano. Un árbol que ya echó raíces, ya no lo puedo desplantar y llevarme al otro huerto, ya no. Ahora, de igual manera está Dios profundizando la enseñanza de su poder, la enseñanza de que no nos movamos ni a la izquierda ni a la derecha, de que estemos anclados y firmes en este bendito camino, no por obras, sino por su bendita presencia. Porque para poder profundizar este versículo, para poderlo entender, Dios me da testimonio con mi vida de que estos 18 años que yo he tenido esta riqueza, nadie me ha podido mover, ni el viento, ni las lluvias, ni los ríos, que han tratado de pegar con ímpetu porque estoy en la roca y nadie me ha podido mover porque en el Nuevo Testamento tengo por fe la gloria, el poder, la presencia de Dios que está profetizando que Dios iba a morar. Ya no en un templo hecho por manos humanas, sino iba a morar por el templo que Cristo Jesús vino y las riquezas y las bendiciones que proféticamente Dios me está permitiendo discernir. Y lo plantaré para que habite en lugar y nunca más será removido, porque esto es por fe y porque vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, los que como Pablo, como Pedro, como Cristo y como todos los que hemos creído, nadie nos ha podido mover. Fíjese bien, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Ahora, ¿quiénes son mis enemigos? ¿Quiénes son mis adversarios? Los inicuos. ¿Quiénes son los inicuos? Los que no guardaron el pacto, los sepulcros blanqueados, los que se disfrazan como ovejas por abajo. Ahí está el diablo, ahí está el león rugiente, ahí está buscando a quién engañar, a quién devorar. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? En el nuevo pacto, mediante su bendita presencia, así como Cristo Jesús lo trataron de engañar, diciendo come de estas piedras y conviértelas en pan, así como le dijeron sube al pináculo y aviéntate, porque escrito está, a sus ángeles mandará y no va a permitir que tropiece tu pie. Como escrito está, adórame. Y que Cristo Jesús en todo momento estuvo plantado por su Padre sin dejarlo mover con esta palabra y con esta espada, diciéndole a Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. No tentarás al Señor tu Dios, solo a Dios servirás y nada más a Él. Aléjate, Satanás. Pero ese amor proviene de Dios. Bendito hermano y bendita hermana que ha venido en este nuevo pacto. Nunca será removido, ni los inicuos le aflijan más. Ahora, ¿qué es afligir? ¿Qué es afligir? Mira, hermano, la aflicción viene por el pecado, la aflicción viene en el mundo, la aflicción viene cuando me bajan de la cruz. Ya no, ya en el nuevo pacto ya no, como al principio. Y síguele diciendo Natán, dice en el 11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Sí, bendito hermano y bendita hermana, ya, bueno, este versículo bíblico, 11, porque estaba viendo la hora, ya no me va a alcanzar el tiempo de profundizarlo, hermano. Lo que proféticamente es como una sombra, lo que Natán le está diciendo a David y está profetizando,
lo que viene por Cristo Jesús, lo que viene para la iglesia, porque ya se me ha ido la hora. Nos quedamos, bendito hermano y bendita hermana, para continuar con el versículo 11. Si Dios quiere, mañana, con la enseñanza número 17, proseguiremos con estas benditas enseñanzas proféticas. Así que yo me despido, bendito hermano y bendita hermana, con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.